Él quería que obedecieran su palabra. ¿Sí me entienden? Ellos primero sacaban beneficio y decían, bueno, como para querer limpiar su conciencia, pero esto, vemos que esto no valía. No era lo que Dios les había dicho que quería que hicieran. Hermano, no debemos olvidar que tenemos un Dios que tiene todo el poder para bendecirnos, ¿verdad? Pero de una manera correcta y de acuerdo a su voluntad. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo trucos para obtener mejores ganancias o beneficios. No tenemos por qué estar haciendo. Esto es mentir, ¿vale? Que no son trucos, son tranzas. Sí, sí. Esto es trampas, tranzas, mentir. Y esto nos va llevando a más cosas. Miren. Un pequeño descuido, muchas veces, y esto es bueno que lo sepamos, un pequeño descuido de que voy a hacer esto para ver si puedo mejorar algo. Si no es correcto y no pasa nada, fíjese, un pequeñito descuido. Como no pasó nada, al rato lo hacemos con algo un poquito más grande. Sí. Y al rato con algo más grande. Así es. Llega el momento en que ya no sentimos remordimiento por estar haciendo algo realmente más grande. Aunque el pecado, no hay, como decimos o dicen por ahí, no hay infiernito chiquito ni infiernito grande. El pecado es pecado, pequeñito o grande. Es el mismo y es pecado, ¿verdad? Y el pecado tiene consecuencias. En el verso 13 nos dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados, ¿verdad? Punto número 2, el pecado tiene consecuencias. Miqueas 6, 14 y 16 dice así. Amén. Dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Amén. Hermanos, ya vemos que tenemos un Dios que bendice de acuerdo a su voluntad. Algunos nos bendice muchos y algunos nos bendice más. Es de acuerdo a su voluntad. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Pero aquí nos dice Miqueas, o Dios por medio de Miqueas, que la bendición a su pueblo se acabará, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia en la cual estaban viviendo, ¿verdad? Miren, les trajo al recuerdo el ejemplo de reyes malos que habían estado antes. Ellos habían sido gobernados por 2 reyes muy, pero muy malos. Uno de ellos, les aseguro que alguna de ustedes ha escuchado hablar del otro, ¿no? Pero estos eran muy malos. Un poquito más de 100 años atrás, estos reyes habían gobernado al pueblo de Israel. Uno de ellos era Omri y el otro Acab. La mayoría creo que recordamos a Acab, ¿verdad? Pero miren, la Biblia dice de Omri, que era el padre de Acab, dice, textual dice, no ha habido un rey tan malo, o sea, tan perverso como Omri. Le deja el trono al hijo. Y la Biblia dice, no ha habido un rey tan malo ni tan perverso como Acab hasta el día de él. O sea que el hijo superó al padre, pero en maldad y desobediencia a Dios. Véanlo cuando tengan tiempo, hermano. Lean Primera de Reyes del 16 al 22. Ahí nos habla de estos 2 reyes realmente malos. El hijo inclusive llegó a perseguir a los profetas de Jehová. ¿Por qué? Porque le venían a decir cosas que iban contrarias a lo que él estaba haciendo. Léanlo, hermanos, cuando tengan tiempo, Primera de Reyes, y ahí van a ver de lo que les está hablando Miqueas acerca de la maldad de estos 2 reyes. Y ellos estaban haciendo estas cosas. Él se las recordaba con un propósito, miren, un propósito muy bueno, miren. Pues aquí ellos estaban haciendo lo que otras personas hacían, cuando no es la voluntad de Dios. Inclusive no debieran de hacer ni la voluntad de los gobernantes. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que Dios les pone un rey a su pueblo y la palabra dice alabar a Dios y el rey lo hace. Ellos debieran de imitar esto. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice y el rey lo hace.
Pero si el rey desobedece y la palabra dice que hay que obedecer, ahí es donde ellos no debían de obedecer, pero obedecían al gobernante, en lugar de obedecer a Dios. Esto es algo, hermanos, que cabe hoy en día. Nosotros, hermanos, no debemos de obedecer a otras personas, incluidas nuestros gobernantes, si es que están en contra de lo que dice Dios en su palabra. Muchas de estas veces, hermanos, nosotros seguimos la tendencia de algún gobernante cuando deliberadamente vemos que está en contra de lo que dice Dios en su palabra. Vemos la opinión del gobernante y ahí vamos. Y nosotros no estamos para movernos ni por sentimientos propios ni por la influencia que pueda tener otra persona en nosotros, sino por la voluntad de Dios. Si estamos aquí es porque estamos para obedecer la voluntad de Dios. Si preguntamos, ¿somos el pueblo de Dios? Amén. ¿De quién tenemos que hacer la voluntad? De Dios. De Dios. Porque si no, hermanos, estamos en problemas, ¿verdad? No hacer, muchas veces hay cosas que los gobernantes puedan hacer que parecen buenas, ¿verdad? Pero volví a decir, parecen buenas, pero a veces pueden tener maldad oculta. ¿Cómo lo sabremos? Como les digo, no movernos ni por emociones, ni por la voluntad o consejo de alguien más, sino tratar en todo momento de que sea Dios por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. Aquí tenemos la guía de cómo nos debemos conducir, y que sea Él, mediante su palabra y su Santo Espíritu, ayudándonos, hermanos, dándonos la guianza necesaria para poder nosotros movernos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque de no ser así, seguramente después nos vamos a tener que estar lamentando por nuestras malas decisiones o acciones. Y es así, hermano Jesús, porque hay gente que va más allá. De veces confía ciegamente en una persona y lo ve como Dios, como su Dios. Y la palabra dice que maldito el hombre que confiara en el hombre. Nosotros no tenemos, muchas veces, a veces por ciertas cuestiones, podemos entrar en polémicas y esto y lo otro, pero nuestra guía está aquí. ¿Cómo nos debemos de comportar? Está aquí. Si alguien se está comportando, incluido un gobernante, diferente a como dice aquí, ¿cómo lo podemos seguir? Por esto Dios le está recordando lo que hacían estos reyes malvados. No hacían la voluntad de Dios. Si sobre injusticia y aflicción, Miqueas 7, del 1 al 6, dice así. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma desearon los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como un zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Vean cómo estaba eso. Qué feo. Así estaba viviendo. Ahora venía la desconfianza. Y Cuidado miren, entre ellos. Miqueas, o sea, lo vamos a estar usando así. Dios por medio de Miqueas, como diciéndolo, ve, trata de buscar un recto ahí, un justo. Y dice, es como cuando viene la cosecha, se junta, se vende, y puede llegar alguien, no hay nada, no hay por ahí, aunque sea un granito, no hay absolutamente nada. ¿No le ha pasado a usted, hermano, cuando llega a una taquería que cierran a las 8, llega a las 8:15 y le dicen, ya no hay nada, ya no hay, se queda hasta con hambre, ¿verdad? Pues así le pasó a Miqueas. Busca un justo ahí, un recto. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Vea esta comparación, le dice, el más justo es como un espino.
y el más recto es como un zarzal que tiene las espinas más grandes. Así compara cómo estaba esta gente aquí. Todo era realmente malo, ¿verdad? Y en todas las clases sociales, y aquí lo vemos en el verso 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensas y el grande habla al antojo de su alma. O sea, desde el más grande hasta el que casi no tenía. O sea, esto era entre todos. Lo vemos ahí. Inclusive dice, el padre no desconfía del hijo, el hijo del padre, la nuera de la suegra. No había confianza ni entre las autoridades. Como quien dice, ya ven si han oído ese dicho que dice que el más chimuelo mascaba fierro. ¿Sí han oído ese? De que, o sea, todos, o sea, y todos pensaban que el león era de su misma condición. O sea, si yo decía, yo voy a robar a este, él decía, él me va a querer robar a mí. Y el otro decía, y por eso dicen, contendían, no había confianza ni en autoridades ni en la misma familia. Algo que nos dice aquí, miren, en el verso 5 dice, no creáis en amigo ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. Inclusive entre los esposos no había confianza en nadie. Imagínense cómo es que vivían ahí en ese, o sea, era cuestión de tratar de sobrevivir, o sea, pero ¿de quién? Desconfiado. ¿Por qué cree que llegaron? ¿Por qué usted cree que llegaron a este momento? ¿Por qué cree que se comportaban así? Una respuesta por ahí. El pecado. Fíjese, dice el pecado, y sí, la conciencia, claro, ellos, esto los llevaba a actuar así, pero si vemos el pecado, o sea, el haberse alejado de Dios, fue los que los llevó a esta condición. Cuando Balaam no pudo maldecir a Israel, me llama la atención que es porque no fue hallado en Israel un idólatra en ese tiempo, ni nadie que practicara la hechicería. Y ahí da una lista de cosas que no se fueron halladas. Entonces eso me da a entender a mí que si usted no practica esas cosas, se puede levantar contra usted el más malo, el más brujo, el y más no pasa absolutamente y solamente rebota, ahí no pasa exactamente nada. pero ya no contaban con esta protección, con este escudo, pongámoslo así, con esta burbuja que es la bendición o la mano de Dios, ¿verdad? Ellos ya ahora actuaban, gracias hermano, actuaban por sus propias decisiones, actuaban por sus propios sentimientos, ¿verdad? ¿No se les hace algo muy común que está ocurriendo en nuestros días, hermanos? Me hacía recordar como cuando en la Ciudad de México te subes al metro. Yo creo que así andaban ellos todos, ¿no? Como abusados. Pues no es mira hermano, yo me voy a ir un poquito más allá que la Ciudad de México. Ahorita los gobiernos no confían en el otro. Hay una desconfianza total. Y esto no es cuestión de meter miedo, hermanos, porque hay gente que dice esto para escudarse o para no estar aquí. Dicen, es que guerra siempre ha habido, es que catástrofe siempre ha habido, y sí, pero cuando esto sube, vemos que Dios manda un juicio. O sea que las cuestiones, las cosas se están dando para la venida del juicio. Cada vez, vean, en el diluvio, en el exilio, en el éxodo, todo esto, cuando Dios ve que es demasiado, viene un juicio. Se están dando las condiciones, y le digo, no es cuestión de meter miedo, las condiciones se están dando para el juicio.